Hola, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida a esta sesión, primera sesión de teorías de la significación. En esta sesión, que es la primera sesión del semestre 2022, bueno, vamos a hablar de lo que es el texto de Ferrari y algunos otros complementarios para hablar un poco de la introducción de lo que es la hermenéutica y cuál es su papel dentro de las teorías de la significación. Anteriormente esta materia era la materia de semiótica. Con el nuevo plan de estudios cambió a la modalidad de incluir la parte de hermenéutica, por lo cual, para no entrar en discusiones bizantinas, ¿no? De cuál materia incluye a la otra, etcétera, se planteó, bueno, esta inclusión de estas dos perspectivas, ¿no? Un poco rebajón del sentido, ¿no? De esa interpretación o significación. Al menos quedó lo que parecería ser teorías de la significación como explicaciones pertinentes al fenómeno comunicativo o significativo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, en esta ocasión, bueno, el texto que está en la plataforma es el de Michel Ferraris, que es una introducción a la hermenéutica o algo así, o la hermenéutica como tal, no me acuerdo exactamente el título, pero bueno, tiene que ver con la hermenéutica. Entonces, bueno, vamos a ver que, bueno, estas generalidades parten del principio de que en la antigüedad, pues bueno, había una entidad mítica, ¿no? Que era Hermes, ¿no? Pero también tenía un sentido práctico el interpretar como una traducción de lo que entre varias lenguas, ¿no? Entre los pueblos antiguos, ¿no? Era la lengua koiné, y el koiné era como actualmente el inglés, ¿no? Es más, también cuando hablamos de una lengua franca, ¿no? Es como los francos, ¿no? En lo que fue Francia, pues bueno, permitía tener una lengua común. Entonces, de ese modo, interpretar era una especie de dimensión como de la traducción también. En el sentido mítico, pues bueno, era una dimensión en donde la interpretación era el mensaje divino, ¿no? La entidad de interpretar un mensaje, tenía que ver con ello, ¿no? Ahora bien, hay textos básicos, ¿no? Uno de ellos es la retórica de Aristóteles, y el otro es el Perihermeneas, en donde Aristóteles habla en un sentido lógico de cómo, dados los elementos entimemáticos o de los silogismos, más o menos estamos dando un sentido de la comunicación, ¿no? En parte de la oratoria, ¿no? También la retórica, donde si yo planteo un argumento, este será mayormente comprendido eh, por su público, ¿no? Entonces, de algún modo, está vinculada a la lógica y la retórica desde de esta visión. Hay otras visiones que eh, tienen que ver con la filología, el texto, la gramática. Obviamente, el trivium llamado retórica, gramática y lógica sobrevive hasta la Edad Media, ¿no? Entonces, gramática tiene que ver con la escritura, cómo son las cosas, ¿no? De hecho, ponerle palabras a las cosas ya es toda una reflexión sobre el mundo, representar al mundo a través de una palabra. Y obviamente hablar de la palabra nos fija en términos comunicacionales en términos de Saussure, como entender los significantes para que los tengamos claros entre comunicación franca, ¿no? Una lengua franca, ¿no? El lenguaje verbal. Entonces, de ahí la gramática, el escribir bien permite que nos entendamos mejor. Pero la gramática también obliga al buen pensar. El buen pensar está determinado también por una parte dialéctica, ¿no? De acuerdo a Platón y Sócrates. La buena dialéctica, la buena retórica es aquella que implica la comunicación, ¿no? El acuerdo entre dos personas. Y la parte retórica es aquella que a lo mejor permite transformar al lenguaje, ¿no? Entonces, en estas
tres visiones, bueno, se incluye también, sobre todo por eso la parte retórica se conecta con la hermenéutica, porque es ahí donde posiblemente se establece una conexión. Entonces, bueno, de aquí en transición después de los griegos, Platón y Aristóteles vienen los estoicos, la escuela de Pérgamo, ¿no? Los estoicos también son lógicos, ¿no? Entonces todavía no hay una dimensión teológica, pero ya se habla de la interpretación del texto como vía representación. Filón de Alejandría, Saulo de Tarso, implican todo lo que es la relación de textos hebraicos, ¿no? Saulo de Tarso alias San Pablo, bueno, pues es una relación desde la visión judía para interpretar lo que es la nueva cosmovisión cristiana, ¿no? Que si bien es de origen pagano, en términos míticos, ¿no? Tiene que ver con los dioses solares, se reinterpreta, ¿no? Toda una visión cosmológica sobre la visión, ¿no? De un Salvador, etcétera. Esa es una visión, ¿no? Teológica que va a perseverar también en la Edad Media, ¿no? La hermenéutica jurídica, ¿no? Que es otra parte interesante, ¿no? Es como la jurisprudencia en que la jurisprudencia toma una dimensión del texto o de las leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que implica ahora que hay en los, ¿cómo se llama? En el reglamento de conducir, ¿no? Por ejemplo, no puedes llevar un niño en el... Y entonces, pues, la ley dice que pues te dan una multa si entonces tienes, en el asiento del copiloto a un niño, ¿no? Este, eh, de algún modo, sí, entonces tenemos, la visión, ¿no? En donde, por ejemplo, em, dice a una persona, ¿no? Está manejando un Atos, ¿no? Que es un auto de dos asientos, ¿no? Entonces, el elemento aquí donde, pues, por ejemplo, a un ciudadano de repente lo paran, ¿no? Y dicen, a ver, pues usted lleva un niño en el asiento del copiloto, es un Atos, ¿no? Y dicen, no, pero pues puede ser tanto el asiento delantero como el asiento trasero. Eh, a ver, me dicen que hay fallas en el audio. Eh, Hay dos maneras, ¿no? A ver, a todos los compañeros también les recuerdo que si hay fallas en el audio, pues traten de apagar sus micrófonos, a menos que vayan a participar. Y la otra es a veces entrando y saliendo, saliendo y entrando, nuevamente se puede arreglar, ¿no? Entonces también es una opción, ¿no? Ok, de todas formas, espero que esto, bueno, si hay fallas a lo mejor en esta introducción, bueno, se quedará grabado en la plataforma. Em, bueno, entonces, bueno, les decía, estaba en esta caso de jurisprudencia, de repente a una persona eh, lo, ¿cómo se llama? Lo para el policía y le dice, bueno, pues usted tiene un asiento, tiene un infante en el asiento del copiloto, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues mi auto tiene dos asientos, tanto pueden ser los delanteros como los traseros, ¿no? Entonces, eh, pero entonces aquí la jurisprudencia para aplicar el espíritu de la ley, ¿no? Entonces sucede, ¿no? Que entonces el policía dice, bueno, el espíritu de la ley es proteger al infante, ¿no? No es por detener al automovilista, ¿no? Entonces, si el asiento delantero pone en peligro al infante que está en el copiloto, como en el asiento del copiloto, entonces ahí es donde se aplica
la interpretación jurídica, ¿no? Entonces ahí ya se aplica la ley y dice, no, usted no puede entonces tener a un chico en este asiento, ¿no? Entonces hasta que usted tenga un auto con asientos traseros, usted puede dejar ahí al infante, ¿no? Y es así como a veces se va arreglando un poco la ley, ¿no? Se va explicando, ¿no? Ahora se tiene que explicitar más que el infante debe estar en el asiento trasero, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hay algún modo se tendría que aplicar em, ¿cómo se llama? La parte de la ley, ¿no? Bueno, de aquí entonces está esta parte de la hermenéutica jurídica, ¿no? Luego viene en la Edad Media, ¿no? Lo que es la exegética, ¿no? Que es dar con un sentido crítico la interpretación de los textos. Desde la tradición de Saulo de Tarso o Filón de Alejandría, ¿no? Agustín de Hipona lo aplica, ¿no? Entonces, de algún modo, aquí se sostiene, ¿no? La visión teológica, ¿no? Y que es una visión clásica de la hermenéutica, ¿no? En esta dimensión, luego entre la alta y la baja edad media, ¿no? Cuando llega la parte de la escolástica, Tomás de Aquino, ¿no? Y pues bueno, otros filósofos también de la baja edad media, ¿no? Roger Bacon, Occam, ¿no? Etcétera, comienzan a comprender la dimensión del mundo, ¿no? A través del cuerpo, la vida humana, ¿no? Que bueno, o sea, Tomás de Aquino es como el padre de la modernidad también, ¿no? En términos de que comienza a ubicar al cuerpo humano, ¿no? Y al ser humano, ¿no? Principios que va a utilizar luego el empirismo e incluso el racionalismo, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, pues en esta tradición, de algún modo se sigue buscando toda esta parte interpretativa, ¿no? Siglo XIV, bueno, pues bueno, aquí ya el uso de los textos, bueno, esto también tiene que ver con toda la dimensión desde el siglo primero con la visión eh, de Quintiliano o Cicerón, ¿no? La parte retórica, ¿no? La parte retórica se había convertido a la pedagogía, ¿no? Dado que implicaba la interpretación de los textos de manera escrita, ¿no? Como en vez de, por ejemplo, interpretar la retórica en la oratoria, ¿no? Entonces aquí el humanismo italiano, ¿no? Entonces persevera en toda esta dimensión lógica de interpretación de los textos, ¿no? En la Reforma, pues bueno, viene otro tipo de exegética, ¿no? Donde, bueno, se habla de la escritura biblia canónica, ¿no? Y bueno, otros términos, ¿no? Lo alegórico y lo anagógico, que tiene bueno, aplica Matías Flacio, ¿no? Que son aplicaciones obviamente del texto, ¿no? Dentro de lo retórico, ¿no? Y lo lírico, ¿no? Bueno, pues son dimensiones como estilísticas, ¿no? De interpretación sobre los textos. Y bueno, pues aquí es lo que les mencionaba, ¿no? La interpretación sobre la realidad, ¿no? De cómo concebimos la realidad. Está también el iluminismo, del racionalismo al iluminismo de Spinoza Howard, ¿no? Aunque existe el racionalismo y el empirismo, no se deja de lado la parte teológica, la visión de Dios sigue siendo común para interpretar la realidad, pero los métodos, ya sean a través del entendimiento o el racionalismo o a través de la experiencia, siguen siendo solamente las maneras de cómo nos acercamos al mundo. Bueno, la filosofía tiene mucho de este dominio de interpretación, ¿no? Está la parte hegeliana, ¿no? Que es también una interpretación de la cosmovisión del mundo, ¿no? Bueno, de algún modo también la visión kantiana tiene algo de interpretación filosófica, ¿no?
Pero bueno, Hegel habla del sujeto, ¿no? En términos de que es el mediador del mundo y el cambio, ¿no? Obviamente conocemos a Hegel por la mediación clásica, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? De Marx, ¿no? Pero el sentido de Hegel es la transformación del mundo, ¿no? Después ya entramos a la parte pues moderna, ¿no? De la de Schleiermacher, que es una visión del texto cuando habla de un círculo hermenéutico, que es tratar de entender qué es lo que un autor cuando escribe un texto sabe más, ¿no? Y aquí hay una parte que a lo mejor vale la pena subrayar, ¿no? Vamos a ver, o ustedes han visto que desde el lenguaje, ¿no? Que pues bueno, al analizar el signo, por ejemplo, la semiología tiene como objeto de estudio, al menos muy literal, ¿no? Aunque algunas precisiones desde la pragmática pueden ser diferentes, ¿no? Tomar al signo como objeto de estudio, ¿no? En la hermenéutica, bueno, es el texto, ¿no? Y sobre todo se plantea lo que es la parte escrita. Entonces, de algún modo, no hemos dejado de ver el texto en todos estos ejemplos anteriores, ¿no? Antes de llegar a la modernidad. Entonces, hay una visión romántica aquí de Schleiermacher de analizar el texto, ¿no? Que comprender el texto como si esto nos permitiera alcanzar el mensaje del autor, pero para alcanzar ese mensaje debemos de saber lo mismo, ¿no? Y aquí nos ponen problemas porque, bueno, es una parte una parte idealizada, porque imagínense, si necesitáramos comprender el Quijote, ¿no? Pues tendríamos que comprender muchos de los textos que leyó Cervantes y muchos de esos textos están perdidos, ¿no? Entonces, esa parte paródica, ¿no? De muchos textos que desconocemos, pues bueno, podemos entender el texto del Quijote, ¿no? Hasta cierta apreciación, ¿no? Y hasta eso la parte del lenguaje nos aleja, ¿no? Porque el lenguaje en la que estaba escrito el Quijote, pues ya tiene que ser hasta traducido, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Pues bueno, vamos entendiendo esta dimensión, ¿no? Ok, entonces, luego hay otras hermenéuticas, ¿no? Dice Ferraris, ¿no? Hay unas hermenéuticas filosóficas, ¿no? En donde de algún modo, ¿no? Nietzsche hace una crítica, ¿no? Y interpreta la historia, ¿no? Desde un punto de vista, interpreta la filosofía, interpreta la cosmovisión, ¿no? Es una hermenéutica filosófica, ¿no? Em, Esta otra, que es la visión menológica, que es la de Husserl, ¿no? Que Husserl va a retomar elementos de Hume, el empirismo, pero sobre todo del idealismo alemán de Kant, en donde Kant decía un poco que el mundo lo vamos construyendo a través de la mente, ¿no? Esa parte, bueno, de Kant, a lo mejor la explicamos un poco más en la parte de la parte semiótica, eh, porque, bueno, Peirce es heredero un poco de la tradición kantiana, ¿no? Pragmática, pero en la parte husserliana, ¿no? Tenemos una dimensión en donde la fenomenología trata de ubicar la interpretación dada por la realidad, ¿no? La subjetivación trascendental, en donde de algún modo el mundo que aprendemos, o sea, la percepción ya interpreta no solamente el que interpretamos de los objetos de la realidad, sino también la manera en que cómo interpretamos la realidad, no solamente es cómo percibimos las cosas, ¿no? O qué es lo que percibimos de las cosas, sino el cómo. Entonces, esta va a ser el inicio también de la hermenéutica moderna. Es el primer pilar Husserl, ¿no? Husserl luego fue el maestro de Heidegger y Heidegger a su vez de Gadamer. Entonces, hay una tradición fenomenológica ahí, ¿no? Entonces, que es una ruptura de la hermenéutica moderna logra en esta parte quitar toda la parte teológica, toda la parte exegética, toda la parte en términos se desacraliza, ¿no? Entonces ya tiene un gran intento aquí por hacer una hermenéutica diferente, ¿no? Entonces ya es fenomenológica.
Ahora bien, ¿no? Hay otras hermenéuticas que tienen que ver con el estudio de la historia, como la de Dilthey, ¿no? Que es que, o la de Max Weber, ¿no? Entre ellas dos, ¿no? Pues se trata de vislumbrar, ¿no? La interpretación histórica, que es como el modelo que más se practica a lo mejor en las áreas sociales. Cómo a través de las interpretaciones dadas por los textos históricos podemos tener la concepción de los procesos. Ahora que se pone en boga la crítica, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿no? Por índoles políticas, ¿no? Pues bueno, permite un poco el revisionismo de los textos, ¿no? O por ejemplo, el revisionismo sobre el papel histórico, sobre Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, toda la historia ha sido plagada por interpretaciones, ¿no? O también en el mismo sentido, ¿no? Ahora se reinterpreta eh, desde otra dimensión a lo mejor lo que sucedió en Alemania, ¿no? Con el auge del nacionalsocialismo, sin obviamente llegar al carácter fascista, pero entender por qué a lo mejor la sociedad alemana tomó esa opción, más allá de tomar partido político ideológico, pero también hay que recordar, ¿no? La historia la escriben los vencedores, ¿no? Los vencidos siempre tienen una parte muy oculta, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, pues de aquí viene toda esta filosofía de la historia, ¿no? Donde se hace una reflexión. La sociología comprensiva de Max Weber es una hermenéutica en donde entender las intenciones de los sujetos que emiten comunicación, ¿no? Por ejemplo, el discurso, ¿no? Entonces, Max Weber, por ejemplo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, tiene un sentido, ¿no? Eh, que vislumbra el carácter, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, la sociedad ha sido vislumbrada por la interpretación de los textos, ¿no? Entonces, tanto de Lutero y Calvino, pues bueno, tienen una interpretación de la sociedad necesaria para la comunidad anglosajona, muy diferente a lo que es la tradición cristiana, a lo mejor de Oriente, ¿no? Entonces ahí se vislumbra, por ejemplo, cómo el carácter intencional del texto converge, ¿no? En una arena política, social y cultural. Bueno, hay otras hermenéuticas, ¿no? Dice, según Gilbert Durand, el carácter de la hermenéutica reductiva, que es la psicoanalítica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno entiende, por ejemplo, la terapia psicoanalítica, solamente lo que se dice en el encuadre, ¿no? De la parte, por ejemplo, aquí entre la terapia, ¿no? O sea, es lo que permite que tengamos la comprensión del sujeto que está lleno de terapia, ¿no? Entonces aquí es una parte de una visión hermenéutica reductiva, ¿no? Es la visión psicoanalítica, ¿no? También tenemos la parte heideggeriana que se heredera un poco de la parte husserliana, ¿no? Que es simplemente él hace una fenomenología de la existencia, ¿no? Entonces ahí viene esta parte del existencialismo que también converge con Sartre. Sartre, bueno, desde la parte francesa, ¿no? Heidegger la parte alemana. Y bueno, pues Heidegger era una gran reflexión sobre el ser y cómo el ser en la época contemporánea, sin hacer menos a la reflexión espiritual, lo que hace o pone de relevancia es al arte, ¿no? El arte como espejo de la explicación necesaria del espíritu, del ser humano, ¿no? Antes lo hacía la religión, ¿no? Entonces ahora el arte tendría un papel dimensional, ¿no? Sobre como un espejo, ¿no? De algún modo aquí también viene toda la parte, pues, que converge con la parte ontológica. Em, Hay otros elementos conceptuales como el Dasein, la parte óntica, ontológica, que bueno, ya en alguna otra ocasión lo volvemos a retomar, pero son importantes de ir ubicando, ¿no? Hay otras visiones que también toman en cuenta la hermenéutica, que es por ejemplo la antropología simbólica, ¿no? Cassirer, que hace la búsqueda del sentido, ¿no? Entre todo lo que tiene la comprensión cultural a través del sentido, ¿no? Un lugar común, ¿no? O sea, cuando entendemos, por ejemplo, un símbolo cultural, conectamos entre una parte
entre el sujeto y el emisor, ¿no? Entonces, de algún modo aquí se explica un poco la dimensión del sentido, la búsqueda del sentido, ¿no? Clifford Gertz también al principio como que según tomaba elementos semióticos, pero en realidad su interpretación de las culturas parte más de la comprensión de la cultura en términos del contexto. También Turner, Victor Turner, que por ejemplo tiene un texto que analiza la parte de, por ejemplo, del cura Hidalgo como un elemento narrativo, ¿no? Entonces ahí se interpreta la historia o el contexto como si fuera una figura narrativa, o sea, la cultura es un texto, ¿no? La escuela de los Seranos, que es Jung, pues bueno, se desdice desde una parte de Freud, ¿no? Y bueno, va a ser etnografía en Oriente. Mircea Eliade, ¿no? Que es también otro antropólogo importante, hace antropología de la religión. Entonces, esto permite, por ejemplo, tener una cosmovisión diferente sobre toda la parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces desde la parte marxista se critica, ¿no? Bueno, pues es que si tú tienes una cosmovisión religiosa, teológica, etcétera, pues bueno, eres un ente primitivo, ¿no? Pero entonces los antropólogos buscan la comprensión, o sea, en esta dimensión religiosa cultural, vamos a entender que a lo mejor lo importante no es el texto en sí o el mito, ¿no? Sino del mito se entiende partes internas psicológicas, ¿no? A lo mejor como diría Eric Fromm, ¿no? A lo mejor la interpretación del texto bíblico de la salida del paraíso Adán frente a Dios, ¿no? Revela una parte histórica de la vida humana, ¿no? O una parte psicológica donde el hijo abandona el seno paterno y materno, ¿no? Entonces ahí es como el abandono del paraíso, ¿no? Entonces, dentro de esa interpretación, bueno, Mircea Eliade como antropólogo de la religión, pues bueno, esa interpretación de lo que es el agua, por ejemplo, ¿no? En términos de la cosmovisión judaica y cristiana, ¿no? Un evento simbólico. Tenemos otras, ¿no? Que es Paul Ricoeur, ¿no? Que hace el análisis del texto dentro de la narración, ¿no? Que está ubicado entre el postestructuralismo, pero por ejemplo ubica muchos los elementos de Freud, ¿no? Pero llega a lo mejor a principios hermenéuticos, ¿no? Y es una visión de la distancia de la recepción, de cómo hay las tres mímesis, ¿no? La parte de la comprensión de la realidad desde el autor, la comprensión de una verdad desde el texto y la comprensión de una verdad desde el receptor, ¿no? Entonces la triple mímesis. Hay otros elementos que, bueno, ya finalmente la hermenéutica desacralizada se da con Gadamer, Grondin, Batimo. Por ejemplo, Batimo habla mucho sobre la reflexión espiritual contemporánea, la búsqueda de espiritualidad, ¿no? Gadamer, pues bueno, tiene mucho esta parte que es consecuente todavía de la parte heideggeriana, ¿no? De la obra del arte, la verdad y método, ¿no? Y bueno, hay otras colindancias, ¿no? Con la semiótica, ¿no? Está la de Peirce, que habla de interpretación, pero una interpretación dentro del eje pragmático, ¿no? De cómo construimos la realidad. Está Humberto Eco, que desde su visión mixta entre el estructuralismo y su pragmatismo, ¿no? Determina, por ejemplo, la búsqueda del texto, ¿no? El lector in fábula, ¿no? Bouchot, que tiene una visión, obviamente tomando en cuenta elementos lógicos, la hermenéutica analógica, ¿no? Son posturas que tienen que ver, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién hace hermenéutica, no? Y aquí en esta parte, pues, bajo la reflexión un poco a lo que es como Molière, ¿no? La dimensión en donde, por ejemplo, aquí el burgués gentilhombre, ¿no? Está el diálogo, ¿no? Donde está Jourdan, que es el burgués, ¿no? En que quiere ser letrado, etcétera, ¿no? Y de repente el filósofo es el maestro que tiene. Entonces, en esta búsqueda, ¿no? De la obra, ¿no? Jourdan dice con que no hay más que prosa o verso, ¿no? Este gran descubrimiento, ¿no? Que solamente nos comunicamos con prosa y verso, ¿no? Y el filósofo entonces dice, pues no hay nada más que eso, ¿no? Lo que está en prosa está en verso, o sea, son dos cosas que están, dos formas en que nos comunicamos, ¿no?
Entonces, Jordan todavía con sus dudas, ¿no? Entonces cuando uno habla, ¿en qué habla, no? Pues en prosa, dice el filósofo, ¿no? Entonces, cuando le digo a Nicolasa, ¿no? Tráeme las zapatillas o dame el gorro de dormir, ¿hablo en prosa? Sí, hablas en prosa, ¿no? Y caray, ¿no? Entonces, más de 40 que hablo en prosa sin saberlo, ¿no? Entonces, en esta dimensión, ¿no? Que hablamos un poco como en el texto, ¿no? Es un gran descubrimiento, ¿no? Ubicar que con una palabra terminamos, hacemos prosa o verso, ¿no? Entonces, aquí un poco la metáfora que yo planteo, ¿no? Es que la parte, ¿no? De todos hemos interpretado, ¿no? O sea, desde la parte de Ferraris, ¿no? Durante milenios todos interpretaban, pero sin darse cuenta de la importancia del significado de su acto. Y en suma hablaban en prosa sin saberlo, ¿no? Entonces, como parte de, ignoraban que en la interpretación no se trata de la comprensión de un hecho, de un dicho, de un escrito, sino de la existencia histórica del hombre y más en conjunto de la historia universal. Habían limitado la interpretación a la praxis como máximo cuando habían teorizado reglas y ámbitos, la habían restringido a la disciplina que les interesaba, ¿no? Que era la parte que veíamos, la jurisprudencia, una esfera más amplia que, sin embargo, al no coincidir con lo que el histórico asume como hermenéutica, ¿no? O sea, también todos hacen hermenéutica, ¿no? Y en esta dimensión, entonces aquí también confrontamos a veces, o hacemos semiótica o hacemos hermenéutica, ¿no? O cuando queremos decir, bueno, voy a hacer una tesis hermenéutica, ¿no? Pues todas las tesis tienen interpretación, pero también todas las tesis tienen semiótica, todas las tesis tienen lógica, la semiótica como sinónimo de lógica, ¿no? Entonces aquí hay estas dos grandes dimensiones, ¿no? Entonces la pragmática y la hermenéutica coinciden, ¿no? Porque estudian un significado abstracto, no como el significado del hablante o la intencionalidad del emisor, la que busca la retórica, ¿no? Entonces aquí es una parte que se contrapone, hay un balance, ¿no? Entonces aquí tenemos todavía la tradición, ¿no? Histórica de la tradición medieval, ¿no? Etcétera, ¿no? Y cómo conectamos el conocimiento con palabra y texto, ¿no? Y bueno, pues bueno, hay varios tipos de hermenéutica según Ferraris, ¿no? Que es, por ejemplo, los símbolos universales del alma, ¿no? La traducción de los símbolos a diversas lenguas, como lo he expresado anteriormente, la parte del koiné, ¿no? La interpretación como una expresión personal que estás interpretando cuando tú dices algo, ¿no? Buscar algo oscuro, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados como al guía de turistas, ¿no? Cuando vamos al, al, al museo, ¿no? Buscamos, bueno, nos va a dar el significado, particular de algo, ¿no? No, pues simplemente tiene un conocimiento más, más amplio y puede interpretar la pintura que tú estás viendo, pero lo vemos como algo oscuro, ¿no? El significado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es como más o menos se vislumbra, ¿no? Esta dimensión, ¿no? Entonces, y bueno, viene esta quinta, que es la comprensión, lo que es la comprensión, ¿no? Que es también un sinónimo que se busca también la hermenéutica, ¿no? La de Schleiermacher, Dilthey, crear puentes, ¿no? Entre el texto y el lector, ¿no? Luego hay una visión crítica, ¿no? Como la ideológica, que es Marx, Freud, Nietzsche, ¿no? Como desenmascarar, ¿no? La historia, ¿no? Una visión, ¿no? Y siete, que es la visión como desacralizada, ¿no? El de ser Dasein, lo ontológico, lo interpretativo, ¿no? O sea, nos interpretamos a nosotros mismos a través del texto. Entonces aquí hay, bueno, también hay una visión epistemológica en esta dimensión, ¿no? Donde ¿dónde está la hermenéutica, no? Hay cuatro tradiciones de pensamiento, ¿no? Las vamos a enumerar. La primera, que es el positivismo, que es primero es la cuantitativa, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? La parte positivista mide los objetos en términos de predecir, ¿no? De la parte cuantitativa para predecir los elementos, o sea, entender, por ejemplo, las causas, no sé, por ejemplo, cómo un huracán se da, ¿no? Pues es más o menos qué elementos se dan para
tener una predicción más o menos disponible cuando se puedan dar, ¿no? No es mucho el tiempo que nos da para un huracán, pero pues más o menos el tiempo más o menos se interpreta a través de la recurrencia, ¿no? En esa tradición, pues bueno, las ciencias sociales trataron de buscar un sentido, ¿no? El positivismo de Augusto Comte, pues bueno, tenían esa búsqueda, ¿no? Luego también está otra dimensión que ya son las teorías que a lo mejor ya conocemos, como el funcionalismo o el marxismo, que tienen una parte realista crítica que a través de la causalidad, o sea, a lo mejor no intentan predecir, pero sí buscan la causa de las cosas, ¿no? El marxismo, pues trata de buscar la esencia de las cosas a través de la causa de la lucha de clase, ¿no? El funcionalismo a lo mejor lo busca a través de la causa de los roles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí quien se lleva, pues obviamente las puntas es el marxismo, porque trata de enarbolar más esta postura causal, ¿no? Eh, por otro lado, en las perspectivas cualitativas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos ya la hermenéutica, ¿no? Que no busca ni predecir, pero ni buscar la causa, ¿no? Sino que a través del pasado o lo oculto, ¿no? Trata de describir el contexto, ¿no? Hay una cuarta dimensión cualitativa, hay una dimensión cualitativa que es una cuarta tradición, que es el pragmatismo, que es generar conocimientos, ¿no? A través de los elementos ya dados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una visión interpretativa, pero tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, por aquí hay cuestiones ontológicas que derivan un poco de la comprensión, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, es el problema de la razón, ¿no? El ser, ¿no? Entonces Heidegger habla un poco de la adecuatio, ¿no? Que es la apariencia de la cosa, la representación de las cosas, ¿no? Equiparar las cosas, ¿no? Esos son en términos son dos visiones de la verdad, ¿no? La adecuatio es como, por ejemplo, nosotros damos sentido a las cosas a través de cómo las leemos, ¿no? O sea, yo las represento a través de mis elementos de verdad, ¿no? Y de repente hay un sentido de la letra que es como la actualización de esa verdad, ¿no? De cómo algo se nos va a revelar, ¿no? Estoy esperando algo nuevo del discurso. Entonces, y eso me permite redescubrir al alma. Entonces, la cuatro y la aletheia son dos elementos que Heidegger va a señalar como una parte dimensional sobre la hermenéutica, ¿no? Entonces, la Sein, que es una parte de mirar la vida, ¿no? Y lo óntico y lo ontológico, ¿no? Entonces, el Sein es la existencia tal cual nos la confrontamos, ¿no? El aquí y el ahora, ¿no? Y aquí se desprenden dos elementos, ¿no? Lo óntico y lo ontológico. Lo óntico es a veces desapercibido, ¿no? Es como ir a la fiesta, etcétera, estás en el rollo, etcétera. Y de repente, pues estás, amaneces, ¿no? Al día siguiente, amaneces con alguien que ni habías conocido, no recuerdas quién. Y ahí viene lo ontológico. Lo ontológico es qué pasó ayer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasó ayer en la fiesta, ¿no? Lo ontológico es una reflexión que hacemos comúnmente cuando estamos viendo, por ejemplo, te asaltan, ¿no? Dicen, y en ese momento es algo óntico, ¿no? Es algo que es inmediato. Y lo ontológico es después, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me asaltaron? Después de que yo estaba a lo mejor sonceando, estaba distraído, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, yo hago una reflexión por lo mismo, ¿no? Entonces, la relación entre palabras y lenguaje se mantiene, ¿no? Como una vinculación del ser, ¿no? Es como una vinculación a mi existencia misma, ¿no? Entonces, todo esto es toda una dimensión ontológica moderna. Entonces, aquí, por ejemplo, hay conceptos, ¿no? Como la metafísica, ¿no? En la tradición aristotélica, ¿no? Pues bueno, la metafísica busca de dimensionar cómo es la existencia, ¿no? Por ejemplo, en la física se plantean fórmulas, etcétera, a través de una realidad existente, pero la física no nos da conceptos sobre qué es la realidad, ¿no? Se da por hecho, ¿no? Entonces la filosofía es la que se trata de dimensionar conceptos sobre si existen las cosas, ¿no? Entonces, dentro de la parte ontológica, ¿no? Heideggeriana, ¿no? Eh, la metafísica también se transmite, ¿no? A través de la interpretación de las cosas, ¿no? Eso es una herencia husserliana, ¿no? O sea, nosotros ya nos dan una interpretación de la vida y ahí viene toda la cosmovisión, ¿no? Entonces,
las categorías o las palabras ya tienen una carga cultural, ¿no? O sea, ya implican no solamente el objeto que determinan, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo en la visión de la imagen, de lo gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta pintura, este objeto de Magritte, ¿no? Esta, ceci n'est pas un pipe, esta no es una pipa, ¿no? Pues decía, ¿no? Pues, y entonces en la reflexión que luego hacía Foucault, ¿no? Decía, pues bueno, pues el que crea que esto es una pipa, ¿no? Pues que se la fume, ¿no? O sea, tenemos elementos para interpretar las cosas o los objetos, ¿no? Y entonces, las palabras, ¿no? Pues también entendemos, ¿no? Que pues bueno, les ponemos las palabras, ¿no? Las palabras nos median, ¿no? Median entre el objeto y el sujeto, ¿no? Son categorías, ¿no? Pero interpretamos con ellas, ¿no? O sea, jugamos una realidad ya mediada, ¿no? Entonces aquí Heidegger cuando habla del arte, pues bueno, es una alternancia, ¿no? De vernos a nosotros en el arte, ¿no? Y ahí viene toda la dimensión pragmática de la transformación, ¿no? O sea, cuando alguien nos ofrece una pintura, bueno, interpretamos cómo la existencia la vemos actualmente, ¿no? Y bueno, pues bueno, aquí hay un texto que, bueno, ya tiene unos 10 años, ¿no? Todavía vivió Humberto Eco, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un texto chistoso, ¿no? Digo, aquí, para resumirles, ¿no? Se supone que aquí encuentran a Humberto Eco, ¿no? En un acto sexual, ¿no? Eh, una prostituta supuestamente, ¿no? Y esta mujer le está haciendo una felación, ¿no? Entonces, cuando lo llevan al Ministerio Público, bueno, a la judicatura, con los policías, ¿no? Pues él trata a Humberto Eco aquí se le pone como si fuera un hermeneuta, ¿no? O sea, porque él dice, no, usted está sobreinterpretando el caso, usted nada más limítese a los hechos, ¿no? Entonces aquí nada más la mujer tiene el miembro de una mujer, etcétera, ¿no? En la boca. Eh, pero ustedes lo que le quiera poner ahí como una interpretación de prostitución, etcétera, es su sobreinterpretación, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí eh, es una lectura muy jocosa, ¿no? Porque dice precisamente eh, que pues muchas veces trata de salirse con la suya, ¿no? Humberto Eco con su análisis interpretativo, ¿no? Pero dice al final, ¿no? Pues es que realmente el policía general pues dice, no, pues eso se interpreta tal como tal, ¿no? Y usted va al bote, ¿no? Obviamente en este texto ficticio, ¿no? No, obviamente no sucedió, ¿no? Pero se hace una sobreinterpretación, como a veces jugando con la hermenéutica tratamos de sobreponer los conceptos de verdad sobre un objeto tal cual descriptivo, ¿no? Es como, y de ahí viene un poco la tradición platónica, ¿no? De los ditirambos, ¿no? De la crítica a los poetas, ¿no? De que desdibujan la idea eh, única de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un pintor que pinta una silla, ¿no? Desdibuja la silla, ¿no? O sea, es una interpretación de la silla que está viendo, pero la silla en la realidad platónica representa una idea, o sea, las cosas representan las ideas, como el IFE, ¿no? Representan al original, pero el original de uno mismo está en el nous, en una conciencia, ¿no? En la idea, ¿no? Entonces, con tantas reinterpretaciones nos alejamos de la idea original, ¿no? En este texto, por ejemplo, lo que es jocoso, pues bueno, entenderíamos que, bueno, más bien ahí Humberto Eco realmente sería aquel que dice, es el que interpretaría el hecho final, el del policía, ¿no? Aquí realmente el personaje podría ser más como Heidegger, ¿no? Más que Humberto Eco, pero bueno, Humberto Eco en una época se le dio más la tilde de hermeneuta, ¿no? Pero bueno, y aquí, bueno, pues vemos como muchas cosas del arte, ¿no? Pues bueno, se interpreta, ¿no? El ojo y la percepción, ¿no? Em, entonces, aquí, bueno, aquí viene, pues, es semiótica o hermenéutica, esta gran dimensión, ¿no? Entonces,
son cosas a priori o a posteriori, ¿no? Entonces, como conocemos las cosas por primera vez, ¿no? O sea, eh, de aquí se derivan muchas cosas, ¿no? Entonces, a saber, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay un término que se llama huellas némicas, ¿no? O sea, por ejemplo, le tengo fobia a las arañas, ¿no? Ah, pero realmente en la terapia dicen, no son las arañas, ¿no? Tienes miedo a las arañas porque cuando viste la primera araña, la relacionas con un hecho a lo mejor de la separación de tus padres. O algo, o fue que fuiste a la escuela, ¿no? Por primera vez y sentiste el abandono de mamá. Entonces, esos se conectan cosas, ¿no? Entonces ahí se interpretan, ¿no? Entonces, a priori, pues damos por hecho las cosas, ¿no? Pero a posteriori es a través de la experiencia, ¿no? Entonces aquí se derivan muchas visiones prácticas, a lo mejor ontológicas, de la interpretación, ¿no? Entonces, así sí como, por ejemplo, luego en la filosofía, ¿no? Se derivan tres elementos, ¿no? ¿Qué es lo real, ¿no? En el alemán hay tres palabras que hablan de la realidad, ¿no? Lo real, lo que está afuera, lo que para cualquier persona está inmediatamente, ¿no? El Wirklich, ¿no? Que es más bien un concepto de verdad, y lo real, ¿no? Que es como lo real, pero en la conciencia, ¿no? Esa es una condición fenomenológica, ¿no? Entonces, un poco hay que dividir, ¿no? ¿Es realidad o verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el discurso, etcétera, hablamos de verdad, no hablamos de la realidad, ¿no? Es cuando dicen, no, mira, aquí está la noticia, esta es la verdad, ¿no? O algunos dicen, esta es la realidad, no, o sea, dedican una verdad, ¿no? La realidad la confrontamos todos, ¿no? Pero lo metemos en la cabeza a través de la verdad, ¿no? Y bueno, y aquí viene un poco el juego, un poco entre el texto y la realidad, ¿no? Porque si no existen las cosas, es porque no les hemos dado palabras, ¿no? Eh, de hecho, ahora que está la parte de la emergencia sanitaria, ¿no? El COVID, ¿no? Em, si no se tuviera ese elemento del COVID, SARS, etcétera, el COVID-19, ¿no? Pues simplemente se diría, sigue siendo neumonía típica, ¿no? O sea, no es un caso típico de neumonía, ¿no? Pero se le tiene que poner un nombre para diferenciarlo. Entonces, es como la palabra de monstruo es colindante con la palabra de mostrar. Un monstruo es algo que se da a conocer, o sea, es mostrarse, ¿no? Entonces aquí viene esta metáfora de la palabra que suplanta una realidad, ¿no? Es un concepto de verdad, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, los íconos, ¿no? Entonces, más allá de pensar si existió Jesús o, por ejemplo, aquí el cura Hidalgo, ¿no? Que es representado de alguna manera, ¿no? Pero pues bueno, la investigación determina que nunca hubo un pintor que ubicara cómo fue el cura Hidalgo, ¿no? O si Juan Diego existió, etcétera. Incluso, ¿no? Si Sócrates nunca escribió un texto, lo que tenemos es a través de Platón. Eh, o por ejemplo, ¿no? Los nuevos dioses, las nuevas deificaciones, ¿no? Más allá de preguntarnos la existencia de íconos o figuras, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Importa el texto sobre ellos, ¿no? En una visión hermenéutica, ¿no? ¿Cuál es la profundidad que nos puede transmitir el discurso sobre cada uno de ellos, ¿no? Recuerdan el capítulo, por ejemplo, de Los Simpson, ahí por ahí Lisa Simpson, cuando trata de echar abajo el mito de Jeremías Springfield, pues bueno, al final se da cuenta que son los valores, no es la persona real, ¿no? No es la persona, sino la verdad la que está ahí, ¿no? Los valores que implementa cada icono, cada símbolo. Entonces aquí ¿qué hacemos con esta reflexión hermenéutica, con toda esta parte, ¿no? Que es ubicar, ¿no? Al texto como unidad mínima de análisis, ¿no? Pero esta parte del texto se ha convertido en metáfora de aplicarla en otras dimensiones, ¿no?
y que ahora para ubicarla con una perspectiva de conocimiento no científica, o sea, es otra parte del conocimiento, pero no tiene nada que ver con la ciencia, que es una reflexión que sí permite una comprensión epistemológica, ¿no? Y entonces aquí en esta parte ha estado omnipresente en toda generación de conocimiento, sea científica o no. Porque hay una parte de la creatividad que nos permite generar cuál es mi marco de interpretación. Y entonces puede ser tautológico hablar de ella cuando decimos estoy haciendo una tesis hermenéutica. No, pues simplemente estamos interpretando como un hecho, pero nosotros a veces cuando la ubicamos, es que es mi método hermenéutico. No, pues eso es parte de la construcción científica natural, pero entonces entramos a lo que es una tradición de conocimiento, una tradición de pensamiento. En esta tradición ya es una reflexión de la metodología. Esa es la gran diferencia entre método y metodología. El método pues, es un camino que tú llevas y la metodología es aquel que, bueno, ya reflexiona sobre bueno, qué fue lo que pasó en el área social o en el área humanística donde yo apliqué un método, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues esta parte, pues bueno, es introductoria, ¿no? Cerramos con esta parte, ¿no? Obviamente, pues bueno, aquí hay bibliografía, ¿no? De Mauricio Buchot. Algunos textos no están en la plataforma, pero eh, se pueden conseguir, ¿no? No son fundamentales, es precisamente por eso es esta presentación, para que más o menos los ubiquen, pero bueno, este texto está en el vínculo acá de la Realic, ¿no? El de Mauricio Buchot. De Heidegger, pues bueno, creo que está en el repositorio extra de la materia, por ahí, hasta abajo, ¿no? De la plataforma. El texto de hermenéutica y psicoanálisis, bueno, también de Bouchot, también, bueno, ahorita, este, lástima que bueno, estamos con la contingencia, pero bueno, está en la biblioteca. De Heidegger, Seis Tiempo, bueno, se puede conseguir también en internet. Y de Ferraris, que fue la parte básica que ustedes ya revisaron o van a revisar. Entonces, de aquí, bueno, pues quisiera, bueno, ahora, pues en la parte de la retroalimentación, es dudas y preguntas, qué dudas les genera, ¿no? Esta palabra de hermenéutica. Hay algo por ahí que, pues bueno, esta parte de algún modo ya la vieron un poquito, ¿no? Muy, cercana, ¿no? En la parte del lenguaje, ¿no? En la parte de lenguaje, cultura y poder. Entonces, pues bueno, no sé ahorita que tomando en cuenta, pues bueno, esta dimensión teórica, ¿no? Pues bueno, digamos que pongámoslo, ¿no? En términos prácticos, ¿no? ¿Qué dudas tienen, ¿no? ¿Qué dudas teóricas tienen que les promueve esto, ¿no? Entonces, pues no sé, si quieren comentar algo, quieren como agregar algo, ¿no? Por ejemplo, si ya habían visto algo de esto lenguaje, en lenguaje, cultura y poder, este, pueden comentarlo, ¿no? Cuál sea su perspectiva, ¿no? Digo, ahorita me lo llevé un poquito como exposición, pero pues bueno, ahorita tomando en cuenta un poco su expertise, ¿no? También lo que han revisado, leído, ¿no? Eh, También aquí, pues bueno, hay una dimensión también práctica, ¿no? O sea, muchos elementos, ¿no? Que podríamos derivar, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de confrontar, por ejemplo, ahorita la emergencia sanitaria, ¿no? Pues, por ejemplo, implica tener muchas interpretaciones, en la parte cultural, ¿no? O sea, con la cultura, pues bueno, podemos interpretar muchas cosas, ¿no?
Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí cuestiones variadas, ¿no? Incluso, bueno, si veo que no participan, voy a pasar, por ejemplo, a pasar ahorita algunos memes, ¿no? Cómo a través de ellos, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, de texto, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Si no, a ver, Felipe, adelante. Bueno, hermenéutica, entenderlo simplemente como el hecho de interpretación, o sea, interpretar los textos o algunos símbolos y así. Eso fue mi idea. A ver, ¿me repites? Es que te perdí un poquito al principio, perdón. Que si podemos entender la hermenéutica como interpretar cosas, interpretar nuestros textos, signos, no sé, símbolos, Ah, en ok. general, vaya. O sea, quedó claro, pero pues nada más para aterrizarlo chido. Sí, sí, sí. Sí, pues, por ejemplo, en la parte, ¿cómo se llama? De la tradición, obviamente, si bien la tradición no ubicaba mucho el texto, ¿no? Se hace metáfora, ¿no? O sea, por eso muchas veces en la comunicación cuando dices, bueno, es que estoy analizando una película, ¿no? En la parte visual, ¿no? O es más una obra de arte, ¿no? Este, donde, por ejemplo, pues hay elementos visuales, ¿no? Que no son texto, ¿no? Y estos textos, pues bueno, pues son, dices, pues desde qué punto de vista los tomas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la parte visual, bueno, cuando llegan a la parte de imagen y discurso audiovisual, van a decir, bueno, pues entonces primero debo de analizar a lo mejor la composición, punto, línea, forma, textura, color, ¿no? Y algunas de ellas se pueden determinar hermenéuticas reductivas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía está muy clavada en la psicología del color, ¿no? No, pues es que la psicología del color, etcétera, si ves rojo, estás un rato el establecimiento, luego te vas, compras, comes, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una antropología del color, ¿no? Donde, pues, la cultura, pues, determina los colores, ¿no? La apreciación cultural, ¿no? Pero son marcos de interpretación, ¿no? La dices, bueno, a través del color yo puedo determinar que, bueno, si este color va a implicar una señalización determinada, ¿no? Es una parte hermenéutica. Por eso los semióticos a veces no nos mezclamos muchas veces nunca nos metemos mucha psicología del color, sino a través del elemento discursivo va a tener un sentido, ¿no? Va a tener una interpretación determinada, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas dimensiones posibles donde se traslada esa metáfora del texto hacia la parte, em, ¿cómo se llama? A la parte discursiva, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene ese sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias por la participación. Dice Gilberto Chávez, ¿no? En general, una opinión acerca de la hermenéutica es que un recurso o herramienta para la historicidad del ser humano, así como para la filosofía tanto de la antigüedad como de la época moderna. En él nos sorprende cómo esta hermenéutica llega a la ontología y sobre todo el ligarla con el propio ser, que deja, por así decirlo, a un lado la interpretación solo de los textos teológicos o literarios y que va más allá de la propia imaginación. Sí, un poco el derrotero que vimos ahorita pues es como un curso histórico, ¿no? Y con dos objetivos ahorita. El primero respondiendo a esta participación que tiene Gilberto, es que precisamente eh, en el curso, bueno, histórico, pues tuvo un gran empuje la hermenéutica exegética por el análisis de los textos religiosos, ¿no? Y cuando se habla un poco de religión, pues como que se va sesgando como el cimiento frente a la modernidad, ¿no? Actual, como que decir, bueno, pues es que eso no es ciencia, ¿no? O sea, como, y es más todavía hasta hoy en día, pues, algunos dicen, pues, ¿cómo es posible que todavía exista la carrera de teología, ¿no? Bueno, realmente, por ejemplo, es una interpretación, ¿no? Sobre los textos, sobre Dios, ¿no? Y sobre una perspectiva divina, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando se estudia teología se toma en cuenta un perfil cristiano, ¿no?
no hay, los antropólogos han hecho teología en términos, por ejemplo, entender entidades no cristianas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero de algún modo, pues bueno, este carácter, por ejemplo, de la hermenéutica moderna, ¿no? Está Max Weber, Dilthey, ¿no? Toda esta parte histórica, pues sí se traslada los textos a otro tipo de análisis que no son teológicos, ¿no? En esta parte, bueno, también un poco el objetivo de esta sesión es que más allá de, así como por ejemplo en la semiótica, algunos de ustedes a lo mejor ya sabrán, por ejemplo en la semiótica hay dos grandes escuelas o tres, ¿no? La escuela norteamericana, la pragmática, la escuela estructuralista, la europea, la escuela rusa, que es un mix, ¿no? Por ahí de la semiótica de la cultura. Pero por ejemplo, vimos aquí algo interesante, fue que hay muchas hermenéuticas, ¿no? Hay una hermenéutica exegética, hay una hermenéutica circular romántica, hay una hermenéutica reductiva, psicológica, psicoanalítica, hay una hermenéutica de la sociología de la comprensión, ¿no? Hay una hermenéutica de la teoría de la recepción, que sería la de Paul Ricoeur. Hay muchas hermenéuticas, entonces cuando digamos hermenéutica hay que ponerle su apellido, ¿no? Hay que indicar, es que yo estoy aplicando una visión hermenéutica ontológica, entonces ya sé que me estoy yendo a Heidegger o a Gadamer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí, ¿no? O estoy usando una hermenéutica fenomenológica, entonces ya, o es más, estoy haciendo una fenomenología hermenéutica, es un Husserl con más Heidegger, ¿no? Si voy a hacer una hermenéutica clásica, romántica, pues Schleiermacher, ¿no? Pues estoy analizando qué es lo que leía el autor, su contexto, etcétera. Quizá tendrá sus asegúnes, ¿no? Sus perspectivas muy particulares. De hecho, por ahí había memes, ¿no? De que a quién le interesa la hermenéutica romántica, pues a nadie, ¿no? Porque ya no se usa, ¿no? O sea, hay gente que estudia teología, si estás estudiando teología, pues bueno, puedes hacer una exegética. Luego incluso, por ejemplo, la teoría de género, por ahí yo, esta Rubí, no me acuerdo de su primer nombre, Rubin, dice, voy a hacer una exegética crítica a los textos canónicos de Marx, Freud y Lévi-Strauss, ¿no? Pues se vale, ¿no? O sea, se vale usar ese término para hacer una crítica del texto, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, ubicamos que, bueno, esta hermenéutica contemporánea desacralizada, ¿no? Pues es la hermenéutica ontológica, fenomenológica, un poco también hay colinda con hermenéutica existencial, ¿no? Y es una visión, ¿no? Muy bien por el comentario, Gilberto. ¿Alguien más que quiera comentar algo, ¿no? ¿Tienen? Ok. ¿Cuál sería la diferencia? Dice Pau, ¿cuál sería la diferencia entre la hermenéutica y el mito de la semiótica? De verdad, supongo que está retomando la parte ahí de mitologías, porque el mito se encarga de revisar el signo y su significante, que es la interpretación que le damos a cualquier objeto o acontecimiento. Mira, fíjate, es interesante ubicar a Roland Barthes. Roland Barthes tiene una tradición filosófica dentro de la semiótica. Y Roland Barthes, uno de los conceptos claves de Roland Barthes es el símbolo, pero no es el símbolo dentro de la perspectiva ni de Saussure ni de la parte, bueno, que sí se acerca un poco a la parte de Saussure, del símbolo, eh, pero se aleja totalmente de la parte persiana, ¿no? Vamos a hacer como un rewind, ¿no? Un regreso acá a la parte, por ejemplo, de ¿qué decía, por ejemplo, Saussure sobre el símbolo, ¿no? Saussure hablaba de la diferencia entre signo y símbolo, en términos de signo es aquello que es tangible, ¿no? Que es una cuestión operativa del habla, de la lengua, ¿no? Y el símbolo, un concepto del cual no se quería meter Saussure porque era algo que cambiaba, ¿no?
por ejemplo, el símbolo, él lo veía como el símbolo visual, como por ejemplo del símbolo de la parte de, el símbolo de la justicia, ¿no? Está con la balanza, ¿no? Y dice, pues de repente la justicia puede ser ubicada de otra manera en otra cultura, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, ahí hay una parte simbólica que, pues bueno, no se quiso meter. Cuando llega Peirce, ¿no? La contraparte norteamericana, ¿no? Habla, por ejemplo, de la dimensión de símbolo como si fuera en virtud de una ley, ¿no? El símbolo es un tipo de signo nada más, ¿no? Para Peirce, por ejemplo, el símbolo sería, por ejemplo, la palabra, ¿no? Eso es porque una palabra escrita es un símbolo, porque ubicamos las formas, etcétera, ¿no? Entonces, Roland Barthes luego se mete un poco a estudiar luego la parte simbólica dentro de la parte sociuriana, a lo mejor quizá un poco, en que nosotros confrontamos esta parte de unión, ¿no? Sobre todo de la parte denotativa, lo que supuestamente es y la parte simbólica, que puede ser un conocimiento oculto, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte, Roland Barthes a veces se le puede ubicar en una simbolística más que en una semiótica, ¿no? Eso es un poquito, se le ubica en la semiótica por la tradición estructuralista, porque utiliza esta parte de las dicotomías, ¿no? Pero usa la simbolística porque él ve la totalidad, ¿no? Que hay que desarticular, ¿no? Y una de esas partes simbólicas es la del mito. El mito es como, el mito solamente se puede entender en una relación mental, ¿no? Respecto de una práctica, ¿no? O sea, si hay una mitología, hay un ritual, ¿no? O sea, esa es una parte básica, ¿no? Para cualquier, por ejemplo, antropólogo, ¿no? La parte del mito, por ejemplo, pongamos, ¿no? La misa cristiana, ¿no? Se levanta el cáliz, ¿no? La hostia, ¿no? Se levanta, ¿no? Y el mito dice, ¿no? Que un hombre, ¿no? Un salvador, ¿no? Dijo, voy a hacer mi cuerpo pan, etcétera, y el que coma de mi carne es esto, ¿no? Y hay el que me recuerde, pues tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, la actualidad de ese mito es hacer la misa, por ejemplo, ¿no? Está actualizándose. Y en el inconsciente del feligrés, del participante, lo ve como parte de su realidad, ¿no? O sea, ese mito lo actualiza, ¿no? Entonces en la mente dice, bueno, esa parte que pues, bueno, podrá ser la cosmovisión, etcétera, eh, la actualidad permite interpretar aquello que se está viendo, ¿no? Como puede ser como la representación de un acto primigenio, ¿no? De la última cena, ¿no? Tiene que ver con el sentido de que de ritualidad. Lo que hace Roland Barthes con las mitologías es explicar que hay muchos mitos contemporáneos, ¿no? De hecho, incluso hasta lo banal, ¿no? Como por ejemplo el mito del escritor, ¿no? Que se va de vacaciones, o por ejemplo ahorita que está el mito, ¿no? Los profes ahora que están en cuarentena, pues deben estar escribiendo mucho o algo así, ¿no? Etcétera, ¿no? Más allá de dar clases, pues deben de actualizar sus conocimientos, ¿no? Igual el escritor debe estar escribiendo ahorita. Hay un mito en la mente, ¿no? De que permite que cuando uno ve a esa persona, ¿no? Sea, ¿no? Entendible, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Así permite uno entender las partes, ¿no? Del discurso, ¿no? En esa parte, la parte sobre todo connotativa, ¿no? Más allá de describir cómo es el ritual, como la parte del discurso fijo, ¿no? Se hace una connotación. Entonces, la parte de Barthes que se conecta más con la hermenéutica es la parte connotativa, ¿no? Que del mensaje oculto es un poco parecido a la parte del Perihermeneas de Aristóteles, ¿no?
me dan los elementos, ¿no? De la estructura visual, ¿no? Y yo los conjunto, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo tener, ¿no? Un meme determinado, ¿no? Y de ese meme determinado, ¿no? Pues yo hago una interpretación, ¿no? O sea, entonces hago una interpretación determinada, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, puedo tener, ¿no? Una visión, ¿no? De algún hecho, de algún acontecimiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí estoy buscando a ver si me carga aquí un meme, ¿no? Por ejemplo. Creo que no quiere. Entonces, veamos, bueno, sí, o sea, bueno, si tenemos una estructura visual, yo la voy, hay como una parte interpretativa, como una parte mítica, ¿no? Entonces, ahí podemos ubicar, ¿no? Diversos, elementos, ¿no? Que pudieran tener, una determinación, ¿no? Clara, ¿no? A ver. Pero bueno, o sea, es un poco la idea, ¿no? Es un poco aquí la idea de la hermenéutica, o sea, colinda, ¿no? Pero pues bueno, es muy posible de mezclar, ¿no? O sea, digo, en esa dimensión, ¿no? Pero bueno, ahí no sé si más o menos respondía a tu pregunta, ¿no? Ok, ¿alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, Denise, creo que de mi parte todo bien por el momento, ¿ok? Eh, ok, ya nada más, a ver si puedo compartir aquí nada más un ejemplo y que ya con esto terminaríamos la sesión, que sería, a ver si ya puede cargar este, esta parte. Veamos. Aquí tenemos un meme, ¿no? ¿No? Y pues, por ejemplo, aquí tenemos texto y dibujos, ¿no? ¿No? Y aquí hay lecturas diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, alguien quiera, a ver, darme la interpretación, por ejemplo, de este meme, no sé si alguien quiera explicarlo, a ver qué es lo qué elementos, por ejemplo, podemos derivar, por ejemplo, de aquí, ¿no? A ver, alguien que se anime, ¿no? Digo, ¿alguien más? ¿Algún aventurado? Tenemos un texto ahí que dice, te quiero mucho, Gatel, ¿no? Y dice, vete a tu casa, ¿no? Pero aquí incluye muchas lecturas, ¿no? Ok, una que se ha vuelto viral, dice Gilberto, ¿no? La persona que está ahí representada se ha vuelto viral, ¿no? Ajá. Sí, esa es una parte, ¿no? Esa es una lectura, ¿no? De que, pues, bueno, pues a ver, alguien más, ¿qué otra lectura pueden hacer? Ujú. Sí, su discurso es que quédate en tu casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tenemos, y aquí hay que entender, por ejemplo, por ejemplo, con los memes, cuáles son las plantillas, ¿no? ¿No? ¿Qué nos dice la plantilla del meme? ¿Alguien le entiende? O sea, ¿por qué esta ablación, ¿no? O sea, las plantillas de los memes es porque pues, a veces agarramos la escena de una película, un dibujo. Bueno, ya ahorita ya los personajes de los memes clásicos
ya son de chavorrucos, ¿no? Los memes del 2010 ya son viejísimos, ¿no? Pero ahorita ya nada más se extraen figuras de alguna escena, de alguna situación, etcétera, se vuelven virales, etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la conexión con la plantilla también, ¿no? De los Simpsons? Si alguien le tiene, ¿no? Ujú. A ver, poco para los que no conocen, bueno, dice Marco, ¿no? Una parte dice te quiero y a modo de cariño la respuesta es quédate en tu casa, ¿no? Bueno, ahí el capítulo de los Simpson, la plantilla, ¿no? Pues obviamente Bart Simpson comienza a trabajar para Krusty, ¿no? Era su ayudante. Y Bart comienza incluso hasta a firmar los autógrafos, ¿no? De Krusty, ni siquiera Krusty los firma, ¿no? Y entonces, pues una niña, bueno, ahí como que una niña le dice, ah, te quiero mucho, Krusty, ¿no? Y Krusty lo único que decía ahí en la firma de autógrafos es, fórmate, ¿no? Entonces, así es muy querido Krusty, pero pues es un enojón, ¿no? Entonces, en esta pues, la plantilla funciona, ¿no? Funciona, ¿no? Pues hay alguien que aprecia a Gatel, ¿no? Pero pues él nada más puede decir algo, vete a tu casa, ¿no? Entonces es así como, por ejemplo, eh, tienen, por ejemplo, la parte contextual, ¿no? O sea, si lo vemos mucho sobre la hermenéutica del autor, la clásica, ah, bueno, pues es que el creador del meme, pues vio el capítulo, ¿no? Y entonces relacionó esto con esto, ¿no? Si lo ve, por ejemplo, esa dimensión contextual, pues bueno, van a implicar muchas cosas, ¿no? Entonces dice Gilberto, muchas veces para poder interpretar este tipo de memes hay que conocer el contexto. En el caso del capítulo de Los Simpsons, pero los que no lo han visto, pues es difícil. Pero esas son las lecturas precisamente de la interpretación, por eso este es un buen ejemplo, porque te puedes reír precisamente de la situación contextual solamente, pero hay un límite del capítulo, ¿no? Dice Denise, ah, ya me acordé de ese capítulo. Por ejemplo, o pueden estar guardados ahí en el inconsciente, lo grabamos ahí en la memoria, etcétera, y no nos acordamos, ¿no? Ah, pues esto decía, ¿no? Podemos ubicar los Simpsons, ¿no? Pero no, digo, hay gente que sí se sabe como misa los Simpsons, ¿no? Dicen, no, pues es así como fuera la Biblia, ¿no? En el capítulo tal, versículo tal, casi casi dijeron esto, ¿no? Tenemos un amigo que es simpsonófano, ¿no? No sé cómo, pero bueno, eh, tenemos lecturas varias, ¿no? Entonces digo, en este sentido creo que es em, dice Gilberto, ahí me duda sobre esta interpretación, ¿va directa a la hermenéutica o la semiótica o ambas? Mira, eh, es interesante, ¿no? O sea, dice la semiótica, uno de los perfiles generales de la semiótica es que en el objeto de estudio, el análisis, solamente puedo encontrar la información, ¿no? Y la hermenéutica depende de que tú compares a veces algo, ¿no? O sea, texto con otro texto, ¿no? Y entonces aquí, entonces, depende cuál sea el aspecto a seguir o el objetivo del análisis del discurso. Si yo lo veo como análisis del discurso, a lo mejor me puedo quedar simplemente con las palabras y los objetos, ¿no? Pero ya incluso dice la semiótica, ¿no? Dentro del texto ya está el contexto. O sea, no es necesario ubicar el contexto. En la hermenéutica quizá lo que tienes que explicitar es cuál fue el fenómeno para explicar cuál es el sentido, ¿no? O sea, en la semiótica busco la significación dentro de la imagen y en la interpretación busco entender cuál es el contexto de la imagen, ¿no? O sea, son dos situaciones diferentes, ¿no? De acuerdo a las perspectivas de tradición de pensamiento, ¿no? Ambas convergen en lo cualitativo, ¿no? Que no estoy cuantificando algo predecible o la causa misma, sino que estoy ubicando en la hermenéutica cuál es el contexto de este meme, ¿no? ¿Por qué se dice así? Por qué da risa? Y el otro simplemente dice, pues, ¿qué significa? ¿No? ¿No? O sea, digo, hay una perspectiva semiótica positivista que es ubicar como las estructuras, ¿no? Forma, contenido, etcétera, ¿no? Pero ahí hay una vinculación, o sea, hay un momento en que se vinculan, se tejen las dos, ¿no?
Entonces, depende cuál sea el objetivo del análisis del discurso. Si es intento que del discurso yo genere la interpretación o que del discurso solamente busque una significación directa, ¿no? Por ahí iría un poco. Vamos a estar en esa tesitura muchas veces, ¿no? O sea, se van a entremezclar, ¿no? O sea, se pueden ver como complementarias, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más antes de cerrar entonces la presentación, ¿no? Eh, ya abordamos lo que es la hora y media, ¿no? También no quiero quitarles el tiempo por si algún colega quiere también dar su videoasesoría de 11 a 12 y media, ¿no? Ok, Denise pregunta, ¿nuestra primera actividad para entrar cómo se hará? Bueno, cabe señalar que ahorita creo que está en mantenimiento el aula, ¿no? Pero espero que se restablezca lo más pronto posible. La primera actividad es un control de lectura sobre Ferraris, ¿no? Obviamente yo aquí con esta presentación yo les adelanté mucho, ¿no? Casi casi tendrían que ser un resumen casi, o de la presentación o de la lectura, ¿no? La lectura converge mucho en estos elementos, ¿no? De dimensionar que hay muchas hermenéuticas, ¿no? Eh, Digo, hay otros textos a lo mejor más complejos que hablan sobre todos los tipos de hermenéutica, ¿no? Pero de algún modo, la primera actividad, pues simplemente hagan un resumen, ¿no? De lo que es la lectura. Cuando son libros completos, este libro no es tan grande, pero son que 100 cuartillas, pero 100 páginas, ¿no? O algo así. Eso es un resumen, lo pueden hacer una síntesis, ¿no? De 2 a 3 cuartillas o menos, ¿no? Hay gente que hace una cuartilla y media de síntesis, de resumen, ¿no? Si quieren hacer, complementarlo con esquemas, adelante. Y una opinión, ¿no? Pues yo opino que la hermenéutica sirve para esto otro, etcétera, ¿no? Y pues pueden hacer ahí su mix, ¿no? Y no se les olvide poner la bibliografía, ¿no? Tanto está en el programa arriba de la plataforma, ¿no? Ahí simplemente es poner ahí la ficha, ¿no? Al final, ¿no? Es eso, nada más. Y les adelanto también la segunda actividad, ¿no? Que es la actividad de la parte de semiótica, que es hay que leer la parte de la antigüedad de la semiótica, ¿no? Y la Edad Media, ¿no? Y la parte de los modernos, que es Peirce Morris y ya no me acuerdo qué otro autor. Creo que es Locke, no sé si es Locke, Peirce y Morris, ¿no? Eh, Mire, las actividades, bueno, dice David, ¿no? Si la página está ahorita en mantenimiento, le mandamos ambas actividades por correo. No, ahorita por el momento no. La actividad la van a poder subir, de hecho, la fecha límite creo que es el 16 de abril. Entonces, un buen chance para hacer ambas actividades, ¿no? Chequen las fechas de entrega. Bueno, ahorita está en mantenimiento, pero las que yo les mandé en el mensaje a lo mejor debe estar guardada en copia de su correo. Es importante en cuanto se restablezca ahorita la plataforma, súbanlo, ¿no? Ahorita por la contingencia, etcétera, no estoy tomando en cuenta la fecha de cierre. Entonces, en cuanto se restablezca, sí son para el 18 de abril. Y recuerden otra cosa, ¿no? De las 6 actividades, sin contar el trabajo parcial y el final, lo que tenemos que hacer es que de esas 6 actividades, 5 son obligatorias. Ustedes definen cuál no hacen, etcétera, ¿no? También voy a abrir un foro de participación en la plataforma, eso sobre todo para los que no asistieron a la videoasesoría ahorita. Y entonces, pues ahí más o menos podrán participar los que no asistieron ahorita a la sesión, para que planteen sus dudas, preguntas, etcétera, ¿no? Esa es otra
parte de la calificación. Entonces, lo que es participar, ¿no? Ahí sí, al menos participar en la plataforma, en los foros, va a ser importante. Entonces, sobre las fechas límites, aunque hay una fecha límite, se va a poder subir la actividad, ¿eh? O sea, no se preocupen. La idea es que todos puedan avanzar a su ritmo y, obviamente, pues que no lleguemos a junio y no hayan entregado nada, pues ahí sí, va a ser más difícil para usted, porque ahí sí la fecha de cierre, pues va a ser la fecha de las evaluaciones, ¿no? Pero ahorita van a tener un tiempo para reflexionar, leer, ¿no? Tampoco los quiero presionar, ¿no? O sea, pues yo sé que no es fácil ahorita la situación, ¿no? Y pues un curso no se resuelve enviando tareas, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino que tener este tipo de interacción, ¿no? ¿Sale? Entonces, si con esa duda espero haberla resuelto. Si no hay alguna otra pregunta, pues yo creo que daríamos por cerrada esta sesión. Gracias, Denise. Pues les agradezco a todos, ¿no? La participación. Gracias, Felipe. Gracias, David. Gracias, Denise. Gracias, Gilberto. Gracias, José. Gracias, Marco Antonio. Gracias, María Domitila. Gracias, Mónica. Gracias, Pau. Eh, Me pueden, ahí sí, si tienen dudas, preguntan, pueden escribirme por correo. Lo importante es que ya nos hayamos conocido, escuchado, ¿no? Bueno, me da gusto, retomar esto, me da mucha felicidad, ¿no? Entonces, pues, pues mucho ánimo, ¿no? Sepan que de este lado hay una persona que también los puede estar leyendo, los puede estar escuchando, entonces, pues mucho ánimo, ¿no? Estamos en una situación complicada, pues mucho éxito en lo que siga, ¿no? ¿Sale? Entonces, estamos en contacto. Para los que nos siguieron en la grabación, pues, pues revisen los foros. Estamos en contacto para la siguiente videoasesoría. Muchas gracias.